Bendiciones en el nombre de nuestro Salvador. Te comparto la enseñanza del maestro Barry Bennett. Viviendo en victoria, sé liberado del miedo. Entonces, vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 15. Y dice, y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quiero hablar con ustedes acerca del miedo esta noche y ser liberados del miedo. Este es eh, un tema enorme y lo más que medito en esto, lo más que me doy cuenta cuánto nuestras vidas han sido moldeadas por el miedo. Y la razón, y lo más profundamente que pienso en esto, lo más profundo que voy, me doy cuenta que el momento en que Adán y Eva pecaron, el miedo tomó control del mundo, tomó control de la raza humana. Ellos eran la raza humana en aquel momento, pero el poder del miedo había esclavizado a la humanidad y el miedo tiene muy diferentes síntomas y muy diferentes manifestaciones. Pero dice otra vez, y liberar. Entonces Jesús vino a liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cualquier miedo en nuestras vidas que nosotros toleramos es un lugar de esclavitud. Es un lugar donde nosotros no permitimos que la vida abundante reine. El miedo es un tremendo ladrón y podemos sustituir la palabra miedo por viene a hurtar, matar y destruir. El enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Bueno, el miedo es una de sus más grandes armas. El miedo es la naturaleza es la naturaleza de la humanidad caída. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En inglés dice de una mente sana. A lo que se está refiriendo es que en la caída del hombre, en el momento en que se desconectó de Dios y llegó a ser independiente, el miedo llegó a ser su naturaleza, su posición predeterminada. Todo llegó a ser miedo y el miedo tiene diferentes formas de manifestarse. El miedo puede ser ese obvio temblor, esa esclavitud, o puede revertirse y ser puesto en un ego gigante, en que nos aproximamos al mundo con una gran arrogancia, pero la raíz es la misma, todavía es el miedo. Ese es el fundamento del hombre caído. Esa es la posición predeterminada de la humanidad o del hombre caído. Y esta posición predeterminada del miedo es esclavitud. Y cuando nosotros estamos en esclavitud en cualquier área de nuestras vidas, no estamos siendo libres para disfrutar lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha dado. Así que el miedo es una cosa muy, muy poderosa. Y yo miro hacia atrás en mi propia vida y yo veo la evolución, si puedo usar esa palabra en una buena forma. Veo la evolución de mi vida desde el momento en que renací y cómo a través de los años, y puedo decir ahora a través de las décadas, cómo he visto caer las cadenas del miedo mientras he continuado moviéndome hacia las verdades del Evangelio y entendiendo lo que Jesús hizo por mí. Y he llegado a ser más y más y más libre. Y la vida se ha vuelto mejor y mejor y mejor. Y lo más que soy capaz de reconocer el miedo y rechazarlo y aferrarme a la gracia de Dios que Él ha provisto para mí. Así, así que mi corazón ahora mismo, mientras ministro esto a ustedes, ya sea que ustedes me escuchen a mí o no, espero que escuchen al Espíritu Santo esta noche. Muchas veces estoy sentado en un mensaje y no es el mensaje lo que me hace libre, pero es el entorno del mensaje en que el Espíritu me hace libre.
Entonces, ya sea que esta palabra llegue a ti o no, permite que tu corazón sea tocado por el Espíritu Santo. Yo sé que quiere hacerles libres a muchos de ustedes esta noche. Quiero decir, si ustedes son gente, son personas, y creo que todos aquí somos personas, todos tenemos cosas con las que estamos lidiando, tenemos miedos. Tenemos miedo. No voy a pedirles que levanten las manos, pero probablemente hay personas que tienen miedo a la oscuridad. Conozco gente que tiene miedo a aprender a conducir. Conozco gente que tiene miedo de las alturas, que tiene miedo de saltar a una agua helada en un hoyo de hielo y le levanta la mano. No, eso no es miedo, eso es sabiduría. Pero, ¿saben? Nosotros conocemos personas o somos personas que hemos tenido ciertas cosas en nuestras vidas, miedo al fracaso, miedo al éxito, porque el éxito requiere cierto manejo. La gente tiene miedo de eso. Entonces tenemos toda clase de diferentes miedos que están andando y la cosa es así, que si te rehusas a identificarlos y tú simplemente vives tu vida con anteojeras, y no estás dispuesto a lidiar con estas cosas, tú puedes ir a través de la vida, tú vas a renacer y vas a ir al cielo, pero no vas a disfrutar lo que Dios tiene en mente para ti, porque tú vas a permitir que algo que Él conquistó permanezca como Señor en tu vida. Entonces, eso es lo que quiero agitar aquí. Yo no quiero que nada en mi vida sea un Señor más que Jesús sea el Señor. Si hay un miedo en mi vida, quiero reconocerlo y quiero decir, bueno, yo todavía estoy lidiando con esto y quiero esto fuera de mi vida. Entonces, tengo una lista aquí de cosas. ¿Cuántas de nuestras vidas han sido moldeadas por el miedo? Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad. Eso se vende todo el tiempo en televisión. Es increíble cómo tratan de vender la enfermedad y las drogas milagrosas con todos sus efectos secundarios, ¿correcto? Así que no sabes si debes temer a la enfermedad o a los efectos secundarios. Muy bien. Entonces, miedo a la enfermedad, miedo a la tragedia, miedo al rechazo. Y detengámonos aquí y hablemos de la preparatoria. Yo no voy a hacer eso. Ok. Miedo al fracaso. Son fuerzas poderosas que pueden dominar nuestros pensamientos y robar nuestros sueños. ¿Cuántos sueños hemos dejado de lado porque hay alguna esclavitud, algún miedo que nos captura de entrar a esta nueva cosa? Miedo a hablar en público. Voy a hablar más de eso en un minuto. Miedo a conducir, miedo a lugares altos, miedo a volar, miedo a dormir en la oscuridad, miedo a no tener suficiente dinero. Todas estas cosas en alguna u otra forma nos han moldeado y han sido amplificadas por el mundo, por las noticias, quizás por tus padres. Una de las ocasiones que vine aquí, yo les hablé acerca del poder de la expectativa. Mi madre era una preocupadora profesional. ¿Alguien aquí tiene una madre como ella? Ella me preocupaba hasta que me llevó hacia el miedo, lo cual he sido capaz de romper, alabado sea Dios. Y ella no lo hacía a propósito, esto era inconsciente, pero eso era lo que había en ella y eso lo transmitió. Así que todas estas cosas nos moldean y después prendes el televisor. ¿Y qué es lo que a Hollywood le gusta vender? Películas de terror.
hay algo, y la gente que le gusta ver eso, yo me pregunto, bueno, hay algo mal contigo, ¿ok? Es lo más educado que puedo decir. Pero querer ser aterrorizado, yo creo que eso es un desorden mental. Pero eso vende, la gente compra esas películas un montón. Por alguna razón disfrutan ser aterrorizados. Pero incluso películas que hablan del terror tienen otros aspectos de que esto puede ocurrirte a ti. Esto puede ocurrirte. Yo no sé si alguien ha visto, y voy a ser transparente, no quiero ofender a nadie. Lo siento, me voy en la mañana. Programas de televisión. ¿Quién en su mente sana quiere ver programas de hospitales? No, no me gustan, no. Sé que pisé algunos callos, pero bueno, tenía que hacerlo. Todo lo que pone miedo en ti, las páginas médicas. Yo, cuando primero sacaron esta página médica en Estados Unidos, yo entré una vez y yo no quiero ir ahí porque te vas a, a diagnosticar con cada enfermedad en ese sitio web. Pero eso es una atracción que el hombre natural tiene hacia la esclavitud. Hay un montón ahí. Pero por alguna razón, el hombre natural que no ha visto la luz de la gloria de Dios todavía tiene esa natural afinidad o atracción a ser atado por el miedo. Y tú dices, eso no tiene sentido, lo sé que no tiene sentido, pero eso es verdad. Es que nosotros estamos permitiendo que el miedo nos moldee más de lo que permitimos que la palabra de Dios nos moldee. De hecho, algunos de nosotros tenemos un concepto de Dios que es tan raro que pensamos que Dios realmente es aquel que nos hace pasar por todas estas cosas. Yo puse una publicación esta mañana en mi página en Facebook y tuve algunos comentarios que pusieron mientras yo estaba comiendo. Y yo regresé y vi estas publicaciones y ellos estaban debatiendo conmigo, lo cual yo no permito, es mi página. Pero me di cuenta, yo estaba hablando de qué era la publicación. Bueno, hablaba de la bondad de Dios en alguna forma y ellos estaban debatiendo conmigo, poniendo a Dios y vino a mí, ok, vengo, ¿de dónde viene esto? En su mente, Dios es un científico loco y nosotros somos las ratas de laboratorio. Y Él hace lo que sea que Él quiera para probarnos y para para hacernos estas cosas a nosotros. Y cuando ese es tu concepto de Dios, entonces no puedes sino vivir en miedo, porque tú le estás atribuyendo todo el mal y la tribulación a Dios que de alguna forma te está manipulando para su propio placer, como si tú fueras esa rata de laboratorio. Y él fuera ese científico loco que quiere hacerte cosas, cuando ahí es donde tú comienzas, cuando esa es tu teología básica, no hay mucha esperanza para tu vida. Pero existe otro aspecto del miedo. El miedo controla tantas vidas. Hay tantos dones en esta habitación ahora. Vamos a hablar de propósito en un minuto. Hay tantos propósitos, hay tantos dones, hay tantos talentos, hay tanto potencial sentado en esta habitación ahora mismo, pero está escondido detrás de las puertas del miedo. Y si esas puertas no son derribadas, no se va a ver la luz del día. Y las cosas que Dios tiene para ti nunca van a ser liberadas.
Así que lo que estoy tratando de hacer, lo que ocurre en mí es que yo veo al miedo como un enemigo y quiero que veas al miedo como un enemigo. El miedo es algo que, que tú puedes matar. Es un dragón que tú puedes matar. En cualquier parte de tu vida, tú puedes matar al miedo, tú puedes hacerlo. El miedo fue la reacción inicial de Adán y Eva a la culpa después de que ellos habían pecado. El miedo eh, domina el espíritu humano caído. El miedo es el producto que el mundo vende más efectivamente. La mayoría de las decisiones en nuestra vida l- están rodeadas por miedos o envueltas en miedo. ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si esto otro? Y vivimos nuestras vidas sin experimentar la plenitud de la libertad que, de la cual Cristo murió para darnos. El gozo del Señor no puede ser tu fuerza si tú piensas que el Señor es tu problema. El gozo del Señor no puede ser tu fuerza si tú estás ocupado doblando la rodilla a miedos que la gente ha puesto en ti. Y si revisamos el mensaje de la noche pasada, hay una imagen que ha sido sembrada en nosotros por los amigos, por la familia, por Hollywood. Y parte de esa imagen que nosotros proyectamos muchas veces es una imagen de miedo. Y nosotros tratamos de disfrazarle, llamarlo algo más, pero básicamente eso es esclavitud. No te está, no te está permitiendo ser lo que Dios creó para ti que fueras. El Señor me enseñó esto hoy. Justo como la fe libera la bondad de Dios, el miedo libera corrupción y pérdida. La fe libera la bondad de Dios en tu vida y en la vida de otros, pero el miedo libera corrupción, pérdida, esclavitud. El miedo, yo quiero que lo odies, quiero que lo odien, quiero que entiendan este punto ahora mismo, que el miedo es un enemigo que puede estar robando tu matrimonio, puede estar robando tus hijos, puede estar robando tu propósito en Dios. Hay tantas cosas que el miedo te puede estar robando. Y debemos de identificar esto, reconocerlo y después ver qué hacemos con esto y ser libres. La vida puede cambiar tremendamente. Quiero hablar acerca de 3 clases de miedos con ustedes y voy a contar 3 de mis historias favoritas esta noche. Quizás ya las escucharon, pero no me importa porque son buenas. La primera clase de miedo de la cual quiero hablar es el miedo de Dios, pero no el temor de Dios, sino el temor de Dios en una forma positiva. Estoy hablando del miedo de creer que Dios es tu problema en ese sentido. Tanta gente no viene a Dios porque tienen miedo de lo que Dios va a hacer. Alguien me pidió que contara esta historia. Me escribieron una nota y me la entregaron en la noche pasada. Por favor, cuenta esta historia. Entonces no es parte de mi mensaje, pero creo que puedo hacerlo embonar. Y yo tenía este concepto cuando estaba en la universidad. Yo estaba aprendiendo ahí cómo pecar cuando entré a la universidad. Yo estaba aprendiendo a correr en el pecado. Y mi amigo y yo solíamos, los sábados por la noche no teníamos dinero. Estábamos en Texas AIN, AIM. Así que pedíamos autostop y estábamos en Bryan College Station, que es como de 11 o 12 millas de largo. Así que dejábamos el campus y levantábamos nuestro dedo y íbamos por la calle
Íbamos y veníamos y esto era lo que hacíamos para divertirnos. Y conocimos toda clase de personas interesantes. Y en una ocasión estaba lloviendo, entonces una persona se acercó y nos recogió, entramos al auto y comenzamos a andar y él dijo, hey chicos, ¿conocen a Jesús? Y yo lo miré y le dije, puedes dejarnos aquí, justo ahora, porque yo no quería oír eso. Yo tenía miedo de lo que eso significaba. Yo pensé conocer a Jesús, que eso es lo qué es lo que va a hacer esto en mi vida si yo estaba divirtiéndome tanto. Yo no quería conocer a Jesús. Yo no quería saber lo que era eso. Yo tenía miedo de Dios, pero no un miedo saludable. Entonces, permítanme decirles esta historia. Hay un compañero que decidió que quería desarrollar un pez que respirara o que viviera fuera del agua o sin agua. Entonces él atravesó por varias generaciones de peces, un montón de ADN y un montón de cosas tratando de desarrollar este pez. Y finalmente, después de años de intentarlo, él tuvo este pez que estaba en un acuario de plástico o de acrílico o algo y estaba seco. Y el pez simplemente estaba ahí respirando. Eureka, lo hizo. Él estaba muy emocionado, así que él agarró este pequeño acuario, atravesó el campus para enseñárselo a sus amigos, este pez que podía vivir y respirar sin agua. Y mientras estaba cruzando un puente que atravesaba por un río, tropezó y cayó, salió volando el pez y el acuario se fue hacia el otro lado y este pez cayó en el agua. Este pez nunca había estado en el agua. Inmediatamente quedó paralizado, contuvo la respiración, no sabía qué hacer y finalmente vio que no podía retener más la respiración y comenzó a respirar como un pez, no sabiendo que podía hacer eso. No sabía que podía vivir en el agua. Y de pronto, piensen acerca de esto. Desde este punto en adelante, ¿qué, a qué estaba comprometido ese pez? El pez estaba comprometido a vivir en su verdadero entorno. Esa era su vida, para eso él fue creado. Pablo lo dice de esta forma, en él vivimos, nos movemos y somos. Tanta gente tiene miedo. El, el mundo nos ha convertido en un pez que respira fuera del agua y tenemos miedo de ir al agua porque eso es algo desconocido para nosotros. Pero cuando entras al agua, cuando llegas a ser renacido y vienes a conocer a Dios, te das cuenta, oh, para esto fui creado. Esto es bueno. En esto yo vivo y respiro. Aquí me muevo y soy. Yo fui creado para vivir en Dios. Todos nosotros fuimos creados para vivir en el entorno de Dios y para que Dios viviera en nosotros, pero el miedo nos ha mantenido a muchos de nosotros y quizás hemos avanzado algo, pero tenemos miedo de ir más allá con Dios. Así que no estamos experimentando lo que se supone que deberíamos estar viviendo. Nuestro verdadero entorno es en Él, o ambiente es en Él, y fuera de Él nosotros somos independientes. La independencia, y si quieren una definición rápida del pecado, es independencia de Dios. Independencia en tu vida de pensamiento, independencia en tus palabras, independencia en tus acciones, en tus propósitos en la vida. Todo lo que es independiente de Dios no es de Dios. Eso es pecado y eso ha desarrollado corrupción.
Y la corrupción no viene de Dios, viene de nuestra independencia de Dios. Entonces, todo lo que elegimos que no está en Él va a tener una posición predeterminada de miedo y pérdida, de esclavitud. No me importa que también luzca. Gente de las personas o de las personas más ricas o llamadas gente exitosa en el mundo, y podemos decirles nombres que ustedes conocen, estrellas de Hollywood, atletas, están en esclavitud. Sus vidas son huecas, aunque tienen éxito, pero no han encontrado su verdadero entorno, su verdadero ambiente, y muchos de ellos terminan suicidándose porque ellos no pueden vivir fuera de lo que tienen miedo. Hasta que cesemos o dejemos de tener miedo de Dios y nos demos cuenta, oh, este es el que se supone que debería ser. Nunca vamos a experimentar la verdadera vida, la vida abundante. Nosotros fuimos creados para la vida abundante. Si quieres conocer tu verdadera identidad, tú debes saber quién es realmente tu padre. Una chica estuvo viviendo con nosotros que no sabía quién era su padre. Ella estaba en la búsqueda para encontrar a su padre biológico. Y hay mucha gente así, quiere conocer a su padre biológico, sus padres biológicos. Yo no estoy diciendo que esto esté bien o esté mal. Yo solo estoy diciendo que es más importante encontrar quién es tu padre espiritual, conocerlo a él, tener una relación con él. Y ahí no hay un vacío, no hay un hoyo que llenar porque tú estás lleno de la presencia de Dios. Ya sea que sepas o no quiénes son tus padres biológicos o quién es tu padre biológico. La cosa más importante en este mundo es conocer a tu Padre, a Dios tu Padre, y no tener miedo de Él, no tener miedo de lo que eso significa para tu vida. Y yo creo que es uno de los más grandes miedos que incluso los cristianos tienen. Ellos vienen a la iglesia y se envuelven en la rutina, en las cosas que están ocurriendo en la iglesia, pero las puertas todavía están cerradas en su corazón para realmente conocerlo a Él. Tienen miedo de Él y luego se preguntan por qué la oración parece no funcionar y por qué las cosas parecen ir mal y por qué Dios parece no tomar cuidado de los problemas y los hace desaparecer mágicamente, porque no hay una relación. No hemos entrado, no estamos en Él todavía. Yo no estoy diciendo que no eres renacido, estoy diciendo que hay un lugar en donde estás tú tanto en Él y Él en ti, que eres libre del miedo. Tú eres libre del miedo. Primera Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. En inglés dice que envuelve tormento. Otra vez, no les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? El miedo es un tormento, ya sea que sea un miedo financiero o un miedo a la enfermedad o un miedo a una relación, lo que sea, es un tormento. ¿Alguien se ha quedado despierto, preocupado en la noche? Yo lo he hecho. Sí, es un tormento. Y yo he tratado de hacer esto un tiempo de oración, para pasar de lo negativo a lo positivo y esperar que Dios me dé sabiduría y me haga libre de ese tormento. Pero todo en lo que estamos habitando, todo que no podemos dejar ir, todo lo que, todo lo que causa temor en nosotros es porque no sabemos quién es nuestro Padre.
Cuando sé que estamos caminando en miedo, hemos olvidado quién es nuestro Padre, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Yo me hablo a mí mismo de la misma forma que les estoy hablando. Espero que no los esté ofendiendo. Así es como me hablo a mí mismo. Yo soy brutalmente honesto y yo reconozco estas cosas y yo digo, ok, Barry, tú estás en miedo. Si tú estás en miedo, tú no has sido perfeccionado en el amor. Y si no estás perfeccionado en el amor, no sabes quién es Dios. ¡Uh! Un momento. Yo soy el decano. Yo soy quien enseña. Pero yo quiero ser honesto. Yo no quiero engañarme a mí mismo. Yo quiero ser honesto. Realmente sé quién es Él. ¿Por qué tengo este miedo en esta área en mi vida? Muy bien. Yo necesito más de Dios en esta área en mi vida. Yo quiero ser libre de esto. Proverbios 28:1 dice, el justo está confiado como un león. Y ustedes, si ustedes leyeron mi libro, ahí les cuento la historia de mi revelación de la justicia. La justicia me hizo libre. Cuando yo entendí la justicia, tantos de mis miedos se disolvieron. Esas esclavitudes se fueron rompiendo. Cuando yo entendí que puedo estar delante de Dios sin ninguna culpa, sin ninguna condenación ni miedo, y yo entendí que puedo estar delante del diablo y de la enfermedad sin miedo, eso me hizo libre. Cuando yo entendí lo que era la justicia y entendí a mi Padre, que Él es justo y que Él me había dotado con su justicia, yo entendí eso. Tantos miedos simplemente desaparecieron. Yo comencé a crecer y a madurar y estoy creciendo, pero no estoy más atado. Estoy creciendo porque he visto la justicia y el justo está tan confiado como un león. Estoy tratando de no adelantarme aquí, pero dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Vamos a decirlo juntos. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y yo no quiero que lo hagan ahora, pero hagan esto. Sigan diciendo esto hasta que entre a tu corazón. Yo no estoy atado por el temor. Yo me rehúso a ser atado por el miedo. Mi padre no es un padre de temor. Mi padre es amor. Y si hay un temor que está operando en mi vida, yo no lo estoy conociendo todavía, porque debo estar teniendo miedo de él. Y porque ese es el punto, y todo pues, se resume a esto. Estamos teniendo miedo de Dios. La segunda cosa de la cual quiero hablarles es el miedo de tu propósito. El primero es el miedo de quién es tu padre y miedo de tu identidad, de tener un miedo que no es saludable de Dios. El segundo es un miedo a tu propósito. Mencioné antes en esta habitación, quién sabe la riqueza de lo que Dios ha puesto en cada corazón. Él viendo desde el principio hasta el final, Él conoce los pensamientos que tiene para ustedes. Él quiere darte, para darte el futuro esperado. Dios ve las cosas. Es interesante que Dios le dijo a Pablo, yo no tengo ahora la cita para esto, pero Pablo estaba hablando de su pasado y dijo, fui injurioso, fui un perseguidor de la iglesia, fui esto, fui lo otro, pero Dios me contó como fiel poniéndome en el ministerio. Y yo pensé cuando leí eso un día, dije, ¿qué? ¿Te encontró fiel? Si llevabas gente a prisión probablemente para que muriera y te contó como fiel. Porque Dios no estaba mirando a este Pablo, Dios estaba mirando a aquel Pablo, él estaba viendo al futuro
Él estaba, él vio algo en Pablo. Él vio, este es mi chico, en medio de él persiguiendo a la iglesia, este es mi hombre. En otras palabras, lo podemos decir de esta forma, en medio del fracaso, que le podemos llamar un fracaso, en medio de ese desastre que era su vida, tomando la vida de estas personas, yo pude ver, este es mi hombre. Y mi punto es, ¿qué es lo que él está viendo en ti y que tú no has visto o no has sido capaz de ver? Él tiene una expectativa para ti. Muchos de nosotros tenemos miedo de nuestro propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí hay algunas am, salvedades. Para aquellos que aman a Dios, que no tienen miedo de Dios, y aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Esto no quiere decir, oh, sí, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que sea será. No, no es lo que está diciendo. Tienes que amar a Dios, lo que significa que no le tienes miedo. Y tú has sido llamado conforme a su propósito. Tú no tienes miedo de su propósito. Entonces las cosas tienden al bien en tu vida. Pero el miedo de Dios o el miedo de tu propósito va a bloquear eso. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen un propósito? Que ustedes son únicos en esta tierra. Ustedes tienen algo que nadie más tiene y tú estás hecho de una forma que ese don saldría de ti o sale de ti, nadie más puede replicarlo. Tú eres tú por una razón. El cuerpo de Cristo te necesita, el mundo te necesita, tu familia te necesita. Hasta que entendamos que tenemos un propósito. Y si tenemos miedo de ese propósito, nunca vamos a vivir la vida abundante. Y el miedo va a ponernos en esclavitud y, y vamos a vivir el- una vida de fatalismo y de pérdida. Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa es una imagen, hablando de una, hablamos de la imagen en la clase pasada. ¿Cuántos de ustedes se ven como que ustedes son una obra maestra, que ustedes están bien, que ustedes son una obra maestra? ¿Tienen esta imagen, esta autoimagen, esta imagen de sí mismo? Que tú eres bien parecido, al menos en tu interior. Tú eres su obra maestra. Y les voy a hablar un poco de mí mismo. Yo renací cuando tenía 20, pero antes de eso, en la secundaria, estaba con los Boy Scouts y, y para alguna premiación, un banquete de premiación, me llamaron ya tarde el día anterior. La persona que iba a dar un cierto premio y que iba a dar un discurso, uno de los otros scouts no iba a poder ir, estaba enfermo o algo, y me escogieron para dar este discurso y dar este premio. Y yo dije, no, esto no está ocurriendo. Era como para saltar ese hoyo en el agua. No, no, eso no está ocurriendo. Y mi papá me dijo, sí, sí puedes hacerlo. Y yo le dije, no, no lo voy a hacer. Y él dijo, sí, sí lo puedes hacer. Trató de adiestrarme, de enseñarme, de entrenarme. Así que el día siguiente llegamos a este edificio donde iba a ser la presentación, la premiación.
Y entramos, salí del auto, entré por la puerta principal. Él fue por la izquierda y yo fui por la derecha. Y me metí al cuarto de mantenimiento y me metí debajo de un montón de carpas. Yo odiaba estar ahí, pero nadie pudo encontrarme. Y cuando finalmente todo esto terminó y mi papá me estaba buscando, él no sabía dónde estaba y yo estaba escondido debajo de estas carpas y yo estaba tan petrificado de hablar en público, petrificado. Así que en la secundaria, cuando me hicieron tomar cursos para hablar en público, lo cual odiaba. Y yo tuve que recitar casi al bate. Tuve que hacer la declaración de guerra de Franklin Russell contra Japón. Yo odiaba esas cosas. Y después tuve que ser parte de la presentación escolar. Yo era un moderador, y yo tenía que subir al escenario en frente de toda la secundaria. Y había una fila y la maestra estaba aquí y yo estaba tras bastidores y yo estaba ahí en la fila. Y me pareció que ella me había dado la señal para salir, así que caminé y ella estaba todavía aquí y me dijo, Barry, saliste muy temprano, regresa. Y el lugar entero simplemente estalló y yo pensé, si tuviera un arma, tuve otros momentos dramáticos de hablar en público y cuando renací, muy pronto yo supe que Dios iba a usarme para compartir la palabra de Dios. Yo simplemente lo sabía, pero yo estaba petrificado. Eso era una esclavitud para mí. Yo estaba atado. Yo tenía miedo de Dios. Dios, ¿por qué me escogiste para hacer esto? Y yo hice una decisión, que, que cada vez que recibiera una invitación para decir lo que sea, cualquiera, yo iba a decir que sí. Hice esa decisión. Fue una decisión difícil, pero yo determiné que yo voy a vencer esto. Yo rehúso estar en miedo. Así que cada vez que tenía una invitación para compartir en algún lugar, no había muchas invitaciones porque la gente sabía que no me gustaba hablar en público, pero esto comenzó a crecer con el tiempo. Esas invitaciones para compartir un testimonio, una palabra, un devocional o lo que sea, yo me hacía disponible. No sé si han visto la gallina de El fantasma del señor Pollo con Don Knotts. Él tiene que dar un discurso en un picnic o lo que sea, y él estaba así, haciendo temblar una hoja y tiraba el agua. Ese era yo, ese era yo. Ese era un miedo a mi propósito, porque, porque mi propósito no embonaba con mi conveniencia. Y aún así, y yo sabía que Dios había puesto esto en mí. Algunos de ustedes saben que tienen algo en ustedes, pero tienen miedo de entrar en eso. Y yo seguía adelante y seguía adelante y seguía adelante hasta el día de hoy. Lo más grande que es la multitud, lo más que me gusta. Yo amo esto. Lo amo esto, porque yo rompí esta esclavitud y ahora Dios usa aquello que yo tenía, de lo cual yo tenía miedo, para cuidar de mi vida, de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, porque yo rompí ese miedo. Yo no sé qué estaría haciendo si me hubiera rehusado a vencer este miedo, a atravesar este miedo. ¿Quién sabe qué sería lo que estaría haciendo para vivir? No, no pienso que sería muy exitoso, pero yo elegí abrazar mi propósito y, y vencer. Y no digo que no digo que vencí esto con mi propia fuerza, lo hice por la gracia de Dios. Yo fui capaz de reconocer esto como una esclavitud
y romperlo con la gracia de Dios. Hay una historia de un hombre que tenía una granja de pollos y él andaba caminando en el campo y se cruzó con una águila bebé, con una cría de un águila. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta historia? Él encontró esta águila bebé, no sabía qué hacer con ella y dijo, bueno, voy a dejar eso con mis gallinas, quizá pueda sobrevivir y aprenda a comer con las gallinas. Así que con el tiempo la gallina comenzó a adaptarse a este ambiente con las gallinas y a imitar a las gallinas y comía como una gallina, caminaba como una gallina, movía su cabeza como las gallinas, buscaba insectos y semillas. Obviamente que estaba creciendo más grande que una gallina con el tiempo, pero se adaptó a esta vida de los pollos, de las gallinas. Y una vez que estaba comiendo semillas e insectos, vio una sombra tremenda que pasó por encima de él. Él vio la sombra y miró hacia arriba. Y el gallo corrió hacia a esta águila y le dijo, ¿qué estás mirando? Y la aguilita le dijo, ¿qué es eso? Y el gallo le dijo, oh, eso es un águila, pero ni siquiera lo pienses. Tú eres un pollo y siempre vas a ser un pollo. Y este bebé águila siguió comiendo y buscando semillas e insectos. Y yo pensé, eso es tan parecido a lo que pasa con los creyentes, con los cristianos. Tú fuiste creado para ser un águila, pero te estás conformando con ser un pollo. Tú te conformas con las pequeñas cosas que el mundo te da. Siempre estás buscando insectos y semillas. Pero tú fuiste creado para volar alto, tú fuiste creado con un propósito, tú fuiste creado para hacer cosas que nadie más puede hacer. Y tú tienes un propósito y ese propósito es mucho más allá. Quizás tú lo ves y tienes miedo de eso, pero quizás ni siquiera lo has visto todavía. Pero hay algo dentro de ti que el cuerpo de Cristo necesita, que tu matrimonio necesita, que tu familia necesita, que tu lugar de trabajo te necesita. Ellos te necesitan para que camines en tu propósito. Tú eres una bendición andante y cada vez que hablas, si tú entras en eso, si tú lo abrazas, puedes hacer eso. Barry, no sé cómo. Primero debes reconocerlo. Debes llegar a reconocerlo. Yo creo que, y voy a insertar algo aquí, el hijo pródigo, el hijo pródigo, él se fue, sabemos que conocemos la historia, él vivió esta vida desenfrenada y de pronto se encontró viviendo con cerdos y comiendo con los cerdos y deseaba la comida de los cerdos. Él estaba hasta el fondo, él no estaba viviendo la vida abundante. Y la primera cosa que dice es que cuando él volvió en sí, reconocimiento. Espero que hoy haya a este punto de reconocimiento para algunos de ustedes. Cuando él volvió en sí, dijo, los siervos de mi padre tienen una mejor condición que yo. Voy a ir a mi padre. Número dos, arrepentimiento. Primero fue el reconocimiento y después el arrepentimiento. Y dice que se levantó y fue con su padre. Se recuperó o recuperó. Él no solamente se arrepintió en su mente y siguió ahí. Él se levantó y fue con su padre. El reconocimiento del miedo, el reconocimiento de que hay algunos miedos, el reconocimiento de que quizá tú no puedes hacer esto y tú quieres hacer esto, pero quizás tienes miedo de esto o lo otro. A menos que llegues a un lugar de reconocerlo esta noche, no vas a hacer un progreso. Ahora,
¿Estás dispuesto a arrepentirte? Y puedes decir, bueno, pero ¿de qué necesito arrepentirme? Porque no estás caminando con tu Padre. No puedes estar en esa esclavitud y decirme que tienes una relación saludable con el Padre. Así que arrepiéntete. Arrepentirse significa cambia tu mente respecto al Padre. Y entonces levántate y ve hacia Él y recupera lo que has perdido. Tú tienes un propósito. No tengas miedo de tu propósito. El miedo nos ata de nuestro propósito. Nosotros fuimos creados para volar alto, no para comer insectos. Nosotros no somos gallinas o pollos. Vamos al Salmo 34:4. Salmos 34:4. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Les digo esto, una relación con Dios los va a liberar de cada temor. Va a llegar un punto de reconocimiento. Esa es una señal de advertencia, es el miedo de que no estás en una correcta relación con Dios. Yo no estoy diciendo que no te ama, que no seas renacido. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que no estás viviendo en la plenitud de lo que Él tiene para ti. Cada miedo debería ser una señal de advertencia, una bandera roja. Y, y cada vez que venimos con el miedo, podemos decir, bueno, yo sé lo que es esto. Estoy careciendo de una relación aquí. Yo no estoy experimentando el amor de Dios en esta área. Estoy en esclavitud. Simplemente sé brutalmente honesto. Lo más que disfracemos las cosas y las escondamos, no vamos a crecer. No tengas miedo de tu propósito. ¿Cuál es el sueño que Dios puso en ti que estás tratando de ahogar o de apagar? ¿Cuál es esa visión que tienes, pero no le has dado el suficiente tiempo para pensar en ella? ¿O la estás ahogando con los audífonos o la televisión? No quieres pensar acerca de eso. ¿Cuál es esa cosa cuál es esa cosa que si no tuvieras falta de recursos, qué harías tú que bendeciría a otras personas? La falta de recursos muchas veces nos detiene de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué visión ha puesto Dios en tu vida que quizá tú no has estado dispuesto a mirar a causa del miedo? Vamos al Salmo 46. Hay tantos versículos acerca de esto. Yo solamente estoy poniendo unos pocos aquí. Hay tantos para leer. Salmo 46, 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No vamos a temer. Yo no voy a temer. Y esta es una de las cosas que si la dices ahora, si declaras estas cosas ahora, si haces estas decisiones ahora, va a ser mucho más fácil lidiar las cosas cuando aparezcan. Pero si no haces esa decisión ahora, cuando las cosas aparezcan, la tentación va a ser usualmente más fuerte y vas a decir, bueno, voy a vencer, me doy por vencido otra vez y te vas a dar al miedo. Haz tu decisión ahora. No voy a temer de hablar en público. No voy a temer del campo misionero. No voy a temer. Y lo que sea que pueda ser el caso, yo me rehúso a temer y di estas cosas ahora.
Simplemente haz decisiones de calidad ahora y después confía en la gracia de Dios, que mientras caminas con Él y hablas con Él y cosas vienen hacia ti, y tú vas a decir, oh, yo decidí estos 6 meses atrás, ok, puedo vencer esto, puedo hacer esto. ¿Cuántos de ustedes quieren entrar en algo nuevo que saben que Dios ha puesto en su corazón? Quizás todos ustedes, probablemente. La tercera cosa que quiero mencionar es, no estoy seguro de la forma en que lo escribí aquí, pero lo voy a leer de esta forma, el miedo a salir de tu caja, el miedo de salir de tu caja. Vivimos en Guatemala en 1982. Vivimos por 10 meses en Guatemala para aprender español. Después vivimos en Chile casi 12 años o cerca de 12 años como misioneros. Así que estos 10 meses en Guatemala vivimos muy rústicamente, muy rústicamente. Y era esta clase de cosa que teníamos que caminar al mercado cada día, esa clase de cosa. Bueno, yo amo las palomitas de maíz. ¿Cuántos de ustedes aman las palomitas de maíz? Así que yo me preparaba palomitas de maíz y típicamente yo no dejaba ninguna, no dejaba ir ninguna. Y en una ocasión, aparentemente, una de ellas escapó y habíamos ido al mercado, regresamos, abrimos la puerta de enfrente a lo que llamábamos nuestra casa. Era un lugar de adobe, no teníamos agua corriente. Entramos ahí a lo que llamábamos la sala y yo miré al suelo y vi una pieza de esta palomita de maíz y estaba dando vueltas, estaba girando. Y yo pensé, nunca había visto esto antes. Necesito verlo de cerca. Es una palomita mágica. Así que me agaché a ver la palomita de maíz y había 5 hormigas negras debajo de esta palomita de maíz, todas cargándola y estaban siguiéndose una a la otra. No podemos saber cuánto tiempo habían estado ahí, simplemente andando en círculos. Y una de ellas estaba a parte de arriba y yo pensé, esta tiene que ser el líder. Y yo podía simplemente oír las pequeñas voces de estas hormigas. Hey, chicos, vayan, vamos, lo están haciendo bien. Y yo estaba mirando esto y pensando, oh, esto es asombroso. ¿Qué mensaje hay aquí? Estas hormigas están siguiendo unas a otras, pensando que van a algún lugar y el líder alentándolas. Sí, en poco tiempo vamos a estar ahí. Y yo miré eso no sé cuánto tiempo y finalmente la saqué de su miseria, pero saqué una buena ilustración de aquí. Ellas dieron su vida por una buena causa. Pero yo pensé, ¿cuántos de nosotros vivimos unas vidas de rutina? Y yo soy un hombre de rutina, pero yo no tengo miedo de romper la rutina cuando Dios me llama a algún lugar. No les voy a contar todas mis historias acerca de eso, pero no tengo miedo de romper la rutina. Pero si no tienes miedo, pero si tienes miedo de salir de la caja, si solamente vas a seguir a la hormiga que está delante de ti tu vida entera y
Solamente vas a dar, vas a andar en círculos tu vida entera y nunca vas a entrar a las promesas de Dios y al propósito de Dios. Si tú tienes miedo de conocerlo mucho, si tienes miedo de lo que quizás Él pueda llamarte a hacer, bueno, en Él nos movemos, somos y existimos. Número uno, tú no eres tú eres un águila, no un pollo. Y número tres, deja ir el popcorn, la palomita de maíz. Hay un mundo entero allá afuera, pero si nosotros nos vamos a aferrar a esta palomita de maíz y simplemente vamos a ir en círculos, nunca vamos a saber lo que Dios tiene para nosotros. Yo he dejado ir el maíz muchas veces. Es donde Dios es la forma en que Dios me ha llevado a donde estoy hoy. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Todo lo que quiera? Bueno, bueno, y vamos a regresar cuando en el 2001 regresamos del campo misionero a Dallas. Mi hijo estaba ahí, creo que mis dos hijos estaban ahí en ese tiempo. Y yo tuve que conseguir un trabajo porque nadie me abrió las puertas del ministerio y me dijo, oh, Barry, sí, aquí tienes un trabajo en el ministerio. Yo estuve como misionero 12 años, fui pastor 8 años y yo regresé a la nada, básicamente. Así que conseguí un trabajo en una empresa multinivel, una compañía que vendía barras energéticas, vitaminas energéticas, bebidas, pastillas, todas estas cosas. Y yo estaba en el almacén. Así que yo estaba haciendo un trabajo físico. Y para empezar, estábamos trabajando 12 horas al día, 6 días a la semana. Eso era brutal, porque la compañía estaba creciendo. Eso era brutal. Entonces, yo todavía tenía una visión en mi corazón. Yo soy un ministro. Yo no soy un empacador de vitaminas. Yo estoy haciendo esto para proveer, pero ese no es quien soy yo. Así que yo estuve dispuesto a dejar mi rutina y me aproximé al gerente y le dije, ¿sería posible que tuviéramos un estudio bíblico para los empleados aquí? Y yo tuve que vencer un pequeño miedo ahí, porque eso puede ser peligroso en algunas compañías. Y él dijo, yo amaría eso, me encantaría. Les voy a dar 30 minutos cada semana. Pueden tener una hora de almuerzo y cualquiera que quiera puede estar en esa hora en tu estudio bíblico. Alabado sea Dios. Yo estuve dispuesto a dejar ir la palomita de maíz, de solo dejar de ser de solo ser un empleado, porque yo soy un ministro, yo sé quién soy, yo sé quién es mi padre. Yo sé cuál es mi propósito y no era solo empacar paquetes y poner paquetes en un camión. Así que la gente vino a esto. Estuve haciendo esto por un año y medio. Fue un estudio bíblico muy exitoso. Y esto lo hice en un negocio secular. Y después yo fui con mi pastor, yo estaba no, en una iglesia hispana en Dallas. No había terminado con mi ministerio en español. Era una iglesia como de 1,000 personas. Así que fui a él después de un año de estar en la iglesia y le dije, ¿considerarías una universidad bíblica? Y me dijo, Barry, muéstrame qué es lo que estás pensando. Y yo ya tenía un plan. Dios ya me había dado un plan para esta universidad bíblica y yo le expliqué todo y él dijo, me encanta, hazlo, tienes carta abierta, haz lo que quieras.
y alabado sea Dios. Así que este estudio bíblico se convirtió en una universidad bíblica y yo tuve esta universidad bíblica por 5 años. Era como aquí, a veces eran los sábados y por la noche. Yo tenía a veces 80 estudiantes, pero gradué a más de 200 estudiantes. Y después el Señor nos llamó a Colorado. Yo dejé ir esa palomita de maíz. Yo no tuve miedo de abrazar mi futuro, incluso cuando mi futuro no tenía una clara visión. Así que me moví a Colorado. Y mi esposa, algunos de ustedes han escuchado ya esto, mi esposa consiguió un trabajo, fuimos ahí a revisar. Nadie sabía quiénes éramos, e hicimos algunas solicitudes y ellos llamaron a mi esposa, no me llamaron a mí, y le dijeron que tenían un trabajo de contabilidad y le dijeron que querían entrevistarla si ella llenaba el perfil, para ver si ella llenaba el perfil. Y ella dijo, bueno, ¿y qué pasa con mi esposo? Y ella dijo, no, 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 no. Le dijeron, no lo necesitamos. Cuando estuvimos ahí, yo tuve una palabra de Dios. Mientras estábamos revisando y haciendo todas las cosas ahí, Dios me dijo, un día tú vas a enseñar aquí. Un día tú vas a enseñar aquí. Yo no sabía qué significaba, nadie me conocía, yo trabajaba en un almacén. Pero basado en esa oportunidad de trabajo y esa palabra de Dios, dejamos nuestra vida en Dallas, pusimos todo en un camión, rentamos un apartamento a través del teléfono, nos fuimos hasta Colorado Springs. Ella tuvo la entrevista, consiguió el trabajo y yo no tenía nada. Pasaron 2 semanas. Yo estaba conduciendo de regreso del trabajo de ella a nuestro apartamento y recibí una llamada por teléfono. Barry, ¿te gustaría trabajar en el centro telefónico y orar por la gente en el teléfono? Y aquí es donde yo no dije, no, Dios me dijo que yo iba a enseñar. Creo que debería ser un maestro. Yo no dije eso, porque esa hubiera sido la última conversación que jamás habría tenido. Yo dije, sí, yo puedo orar por la gente. Yo puedo dejar ir la palomita de maíz. No tuve miedo de dejar ir esa palomita de maíz. Yo podía orar, yo pude orar, yo puedo orar por la gente por teléfono. Y yo entré a trabajar a este centro telefónico. Y todo esto tiene que ver con el miedo. Yo ya estaba en la mitad de mis 50 en este tiempo, comenzando desde el principio otra vez. Y yo le mencioné esto a Dios. Le dije, tú sabes, esa es una conversación literal que yo tuve con Dios. Yo le dije, Dios, yo tengo 55 ahora, en el tiempo que la gente sepa que tengo algo que ofrecer. Yo voy a tener 58. Y él dijo, Barry, vas a tener 58 de todas formas. Bueno, así que conseguí este trabajo en el centro telefónico. Hice eso por 4 meses y ellos reconocieron que tenía un don para escribir, así que me llevaron a lo que se llamaba el departamento de correspondencia, que el cual era yo era todo el departamento. Y yo contestaba todos los correos electrónicos que llegaban para Andrew. La gente le escribía a Andrew con toda clase de preguntas, de quejas, todo lo que llegaba para Andrew, yo lo respondía. Eso lo hice por 2 años y medio. Yo respondí más de 20,000 correos y cartas. Llegué a ser bueno en eso. Y después de un año y medio de eso, o menos, yo tuve una llamada telefónica que cambió mi vida. Yo estaba conduciendo al trabajo con mi esposa. Ella estaba trabajando en contabilidad y estábamos parados en la esquina de Centennial y Garden y vi una luz roja. El celular sonó
Y yo tuve esta llamada que cambió mi vida, porque yo no había tenido miedo de dejar Chile, no había tenido miedo de dejar Dallas, no había tenido miedo de comenzar como un ministro telefónico. Yo había roto esa barrera de miedo y ahora iba a encontrar mi destino. Y la llamada telefónica dijo, Barry, ¿te puedes encargar de la capilla en 10 minutos? Puedes dar un mensaje en la capilla en 10 minutos. Y tuve muy rápidas oraciones yendo y viniendo. Y yo pensé, si yo digo no, nunca voy a obtener otra llamada, otra oportunidad. Y yo le dije, sí, yo estaría feliz de hacer eso. ¿Qué acabo de decir? Yo no había hecho esto, aparte del estudio bíblico, yo no había estado delante de una multitud y ministrado en inglés en 18 años, solamente en español. Yo no tenía ningunas notas en inglés. Yo corrí a mi oficina en el trabajo, yo conseguí algo de mis notas en español. Yo tenía 3 folders ahí y, y yo busqué una lección que tengo acerca de Job, 8 diferentes diferencias entre Job y el cristiano del Nuevo Testamento. Yo entré ahí, nadie sabía quién era yo. Mis notas estaban en español. Tuve que traducirlas mientras estaba dándolas en inglés. Y el no tener miedo de decir sí cambió mi vida. Me invitaron otra vez ahí para ir otras 8 o 9 veces. Y después me ofrecieron 9 cursos para desarrollar y enseñar, mientras todavía estaba escribiendo cartas. Así que yo escribía correos e iba a enseñar y regresaba y escribía más correos. El siguiente año, ellos me hicieron de tiempo completo en la universidad y yo tenía 9 cursos y después me dieron probablemente otros 3, tenía 12 cursos. El siguiente año llegué a ser director del tercer año, luego fui decano de estudiantes y ahora estoy enseñando 16 cursos y medio en la escuela porque yo elegí ignorar el miedo. No sabes lo que Dios tiene preparado para ti mientras tú digas, no sé, no creo que pueda hacer eso. ¿Cuántos de ustedes que son dones increíbles, pero a causa del miedo, el miedo a conocer a Dios, el miedo a tu propósito, el miedo a romper la rutina y no estamos disfrutando todas las bendiciones de Dios? Voy a detenerme aquí y voy a orar por ustedes. Bien, aleluya. Padre, queremos ser honestos delante de ti ahora mismo y reconocer que hemos permitido que el miedo moldee nuestras vidas. Miedo a conocerte, lo que puedes significar, mientras que tú eres donde nosotros vivimos, nos movemos y somos. Solamente tenemos vida en ti. ¿Por qué tenemos miedo de ti? Hemos tenido miedo a lo que tú nos has llamado a hacer. Si lo que nos has llamado a hacer va a ser el gozo de nuestro corazón, vamos a amarlo más de lo que amamos a lo que hacemos de una forma independiente de ti. Miedo a romper la rutina, miedo a cambiar las cosas porque son desconocidas. Señor,
Yo sé que tú estás hablando a corazones ahora mismo. La gente está reconociendo áreas donde han tenido temor y esto los ha mantenido en esclavitud. Y Padre, declaramos ahora y yo declaro ahora en nombre de cada uno aquí, fue suficiente, ya basta, hemos terminado, no más miedo, no más miedo. En el nombre de Jesús, vamos a retomar nuestras vidas de aquel que ha venido a hurtar, matar y destruir. El perfecto amor echa fuera el temor. Y Padre, nosotros determinamos conocerte en una forma en que no te hemos conocido antes. Y permitimos que tu amor invada cada parte de nuestras vidas, cada parte de nuestro ser, cada relación, cada lugar donde tenemos influencia en nuestra familia o en el trabajo. Vamos a permitir que el amor de Dios nos limpie de todo temor. Y Señor, no vamos a tener miedo de decir sí a nuevas oportunidades. No vamos a tener miedo de manejar el éxito, porque tú vas a hacer que todo lo que pongas en nuestras manos prospere. Y no vamos a tener miedo de eso. Vamos a entrar en todo aquello que tú nos has llamado para hacer, todo aquello que nos has llamado a hacer, porque eso es lo que trae bendición al mundo. Eso es lo que libera tu favor, tus bendiciones, tu poder a la tierra. Es que nosotros decimos sí en vez de no. Y yo veo ahora esta habitación llena de personas que están llegando a tener una visión de sus vidas libres de miedo. Y Señor, yo hablo tu bendición sobre estos corazones y mentes ahora. Que este no sea solamente un momento de emoción, no será un momento de emoción, sino que será un momento de una decisión de calidad. Que cuando se vayan esta noche van a haber hecho decisiones y ellos van a aceptar el desafío, el reto de salir de la esclavitud a la libertad y para disfrutar las bendiciones y las promesas de Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te damos alabanza en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Y bueno, esta es la enseñanza del maestro Barry Bennett. Dios te bendiga. Paz shalom a tu corazón.